Hola con todos. Mi nombre es Sebastián López de López Vélez Consultores. Les doy la bienvenida a la certificación básica de precio de transferencia. Esta certificación tiene como objetivo entender las operaciones entre partes relacionadas y poder valorar si las mismas cumplieron o no con el principio de plena competencia, es decir, si éstas fueron pactadas como lo hubiesen hecho parte de independientes en el mercado. Como ustedes sabrán, hoy en día ha tomado mucha relevancia las operaciones entre partes relacionadas por la facilidad con la cual las compañías multinacionales pueden interactuar entre ellas, ¿no? Entre diferentes países. Ahora nosotros vamos a ver el contenido de la certificación básica. Esta certificación consta de 5 secciones. La primera es una breve introducción y los conceptos básicos de la misma sobre precio de transferencia y fiscalidad internacional. En la segunda sección revisaremos lo que es el análisis de comparabilidad. En la tercera, la metodología para verificar el principio de plena competencia. En la cuarta sección, qué son los ajustes de comparabilidad. Y en la quinta sección y finalmente, qué del rango de plena competencia y los indicadores de rentabilidad. Ya para irnos centrando en esta sección, la primera que va a abarcar la introducción y los conceptos básicos, nosotros vamos a revisar qué es la globalización, qué es la planificación fiscal internacional, qué son los paraísos fiscales, qué son los precios de transferencia, que es lo que abarca esta temática, qué son partes relacionadas y qué del principio de plena competencia. En primer lugar, ¿no es cierto? Dentro de la introducción y conceptos básicos de precio de transferencia, no podemos dejar de hablar de la globalización. La globalización, como ustedes sabrán, es la interacción mundial entre personas o compañías que ha permitido elaborar estrategias para aprovechar ventajas competitivas de los diferentes territorios. Estas ventajas competitivas pueden ser económicas, operativas, financieras, tributarias, etc. Es decir, cada país ofrece un tipo de ventaja para atraer la inversión a su territorio. Dentro de estas ventajas o de este tipo de estrategias competitivas puede estar las ventajas fiscales, ¿no? o tributarias. Cuando existen este tipo de ventajas tributarias o fiscales, ahí se dan las estrategias de planificación fiscal internacional. ¿Y estas qué son? Dice que son estrategias de los grupos multinacionales para identificar beneficios tributarios en diferentes jurisdicciones fiscales y, motivado por estos tipos de beneficios, a deslocalizar las funciones y los riesgos de la compañía total, con el fin de optimizar la carga fiscal del grupo multinacional. Esto puede pasar muy generalmente cuando un grupo multinacional deslocaliza, supongamos, su función operativa o logística a un país en donde esta actividad puede ser que no pague impuestos. Entonces, esto es lo que hacen las estrategias de planificación fiscal internacional, ¿no? Identificar regímenes que sean o que ofrezcan beneficios tributarios a tipos ciertos de funciones o actividades para poder yo deslocalizar mi operación a ese territorio con el fin de maximizar mi rentabilidad. Cuando las estrategias de planificación fiscal internacional no son muy bien aceptadas, es cuando interviene un paraíso fiscal. Los paraísos fiscales son estados, jurisdicciones o regímenes que ofrecen ventajas tributarias por el desarrollo de sus actividades. Las características que tienen los paraísos fiscales en sí son, en primer lugar, que es mínima o nula imposición y que dificultan el acceso a cualquier tipo de información. Entonces, como sabrán, aquí el típico ejemplo de un paraíso fiscal es Panamá, ¿no? En Panamá hay secreto bancario y es muy complicado que la autoridad fiscal de un país pueda conocer cuáles son los accionistas de una compañía que está o que fue constituida en Panamá. Por esta razón, estos paraísos fiscales son muy nocivos o son muy peligrosos en temas de precios de transferencia o de estrategias de planificación fiscal internacional. Un dato sobre los paraísos fiscales es que ellos ocultan a sus dueños reales y beneficiarios fiscales, que es la razón por la cual a estos paraísos fiscales se les denomina nocivos, ¿no? Además de eso, facilitan la simulación de operaciones con tarifas de impositivas nulas que reducen la base imponible en el país donde está el beneficiario efectivo. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, estos paraísos fiscales ocultan entre 100 a 240 billones de dólares, ¿no? Es decir, es prácticamente el Producto Interno Bruto, 2 veces el Producto Interno Bruto de Ecuador.
Y aquí un dato interesante sobre Ecuador. Dicen que en Ecuador, del año 2014 al 2016, 4.700 millones de dólares se fueron a paraísos fiscales. Como ustedes pueden ver entonces, es muy importante o son muy relevantes en el ámbito tributario y de planificación fiscal internacional los paraísos fiscales, porque están erosionando los ingresos tributarios de los diferentes países. Un régimen fiscal preferente también se le conoce a los países que tienen una tarifa impositiva alta, ¿no? Por ejemplo, el caso de Suiza podría ser más del 50% de su tarifa impositiva, pero ofrecen ciertos regímenes a ciertos tipos de actividades o de compañías que no pagan impuestos. En el caso ecuatoriano, nosotros hemos identificado a Suiza como un régimen fiscal preferente. ¿Por qué? ¿Y por qué se les puede considerar así? Porque ellos facilitan las compañías sin presencia ni sustancia económica. Su tarifa efectiva del impuesto a la renta puede ser menor al 60% en el caso ecuatoriano. Existen normas de secreto de información y falta de transparencia. Además de eso, permite tener derechos representativos de capital al portador sin soportar riesgo económico. Aquí en Ecuador eso está normado en la resolución 52 y eso también depende ya de cada país cómo se lo norme. Adicionalmente, en el caso ecuatoriano también se considera como un régimen preferente a Países Bajos porque tienen estos regímenes de sociedades de inversión que no pagan impuesto a la renta, a las decisiones fiscales anticipadas o tax ruling y a las figuras de caja de innovación porque en este tipo de figuras se concede una reducción del 60% de su impuesto a la renta. En el Reino Unido también se considera que existen regímenes preferentes porque hay este tipo de regímenes sobre accionistas sin esencia económica y de igual manera hay los regímenes o las figuras de caja de innovación, como ya lo mencionamos antes, en el cual se reduce el 60% de su impuesto a la renta la compañía que aplica este tipo de regímenes. Nueva Zelanda de igual manera se establece como un régimen preferente a los fideicomisos que se forman en este país. Ustedes podrán ver aquí en esta diapositiva y es muy interesante que también se puede considerar, ahora en el caso ecuatoriano de hecho lo consideramos a Estados Unidos como que contiene o que tiene regímenes fiscales preferentes. ¿Por qué? Porque ahí existe un régimen que se llama el LLC, que son las compañías de responsabilidad limitada, en lo cual es de ellos, ¿qué es lo que dicen? Que cuando los propietarios no son estadounidenses, ellos no están sujetos al impuesto a la renta ni federal ni estatal. Y aquí del riesgo, ¿no? Si es que el beneficiario, el accionista de esta compañía LLC no es residente en Estados Unidos, entonces él no paga impuesto a la renta a la compañía LLC, no paga tampoco sus accionistas y como ellos no están en Estados Unidos, tampoco pagan impuesto a la renta ni en Estados Unidos ni donde se encuentren, ¿no? Y por lo general sus accionistas se encuentran en paraísos fiscales. Como podrán ver aquí, de igual manera, la legislación ecuatoriana establece que los regímenes LLC de Delaware, Nevada, Wyoming y Florida son los que podemos considerar como un régimen preferente porque dan este tipo de ventajas tributarias a este tipo de compañías. Ahora sí, como ustedes pueden ver, ya después de haber analizado los conceptos básicos, vamos a entrar ya a qué son los precios de transferencia. Como pueden ver, los precios de transferencia es una herramienta para la planificación fiscal internacional. Y estos son los precios o márgenes pactados en operaciones entre partes relacionadas. En general, se considera partes relacionadas cuando dos o más personas o empresas mantengan participación directa o indirecta en la dirección, control o capital entre ellas. Esto está estipulado así en el artículo 9 del convenio de la OCDE. Y aquí es muy importante aclarar esto. Si es que no existen partes relacionadas, no van a existir precios de transferencia y no existir un riesgo tributario por este sentido. Es muy importante hay que definirlo porque el momento que yo no pueda establecer una vinculación entre dos compañías, yo no puedo hablar de precio de transferencia y algún tipo de análisis en este sentido sería inútil. La legislación tributaria ecuatoriana específicamente establece como partes relacionadas en el artículo enumerado 4 de la Ley de Régimen Tributario Interno a quienes menciona que son las personas naturales o jurídicas en Ecuador o no, en las que una de ellas o un tercero participe directo o indirectamente en la dirección, administración, control o capital de la otra o de ambas. Por ejemplo, puede ser la sociedad matriz y sus filiales, personas naturales o sociedades que participen en la dirección, administración, control o capital.
cónyuges, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, participación accionaria siempre que excede el 25%, cuando exista proporción de transacciones y las compañías o personas naturales que estén domiciliadas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición. Como ustedes pueden ver, en el caso ecuatoriano, esta es la forma de cómo yo puedo establecer mis compañías relacionadas o vinculadas o partes relacionadas. Esto también dependerá de la legislación de cada país. Por ejemplo, en Guatemala tienen las mismas estilos de vinculación, menos el de proporción de transacciones y el de paraísos fiscales. Otra cosa muy importante que podría yo mencionar sobre la legislación guatemalteca es que en esta legislación guatemalteca no se establece como partes relacionadas a las locales, a las compañías relacionadas guatemaltecas también, sino solo del exterior. Esta es la diferencia, como pueden ver, con la legislación tributaria ecuatoriana. Aquí tenemos un ejemplo sobre cómo poder establecer correctamente una relación entre dos compañías. Como pueden ver, existe una compañía ecuatoriana y una guatemalteca. En este caso, podemos ver que la compañía guatemalteca emite las directrices de administración al proveedor ecuatoriano. Además de eso, la compañía guatemalteca es propietaria del 55% del capital social del proveedor ecuatoriano y resulta también que el accionista principal, llamado Juan Pérez, de la empresa guatemalteca, es hermano de Luis Pérez, que es el representante legal de la compañía ecuatoriana. Además de eso, como pueden ver, las dos empresas forman parte del mismo grupo empresarial. Entonces, nosotros en este caso podemos definir que existe una relación por capital, control y administración. Es decir, aquí es evidente que existen partes relacionadas, por lo cual cualquier tipo de transacción entre estas dos debe o está sujeto a un análisis de precios de transferencia. Aquí nosotros ya podemos tener un concepto más específico de lo que son o del principio de plena competencia, ¿no? Que es con lo que deben cumplir las partes relacionadas. Y menciona que cuando se establecen condiciones entre relacionadas, comerciales o financieras, que difieren de las estipuladas entre independientes, las utilidades que hubieran sido obtenidas por una de las partes de no existir dichas condiciones, pero que, por razón de la aplicación de esas condiciones no fueron obtenidas, serán sometidas a imposición. Esto está en el artículo 9 del modelo de convenio de la OCDE. ¿Esto qué quiere decir, no? Ya traduciéndolo, quiere decir que cuando entre compañías relacionadas por algún tipo de relación especial, por ese vínculo que existe entre ellas, una de las dos compañías deje de tener impuestos o se vea perjudicada, eso se deberá comparar con lo que hicieron compañías independientes en el mercado y se deberá hacer un ajuste por ese valor. Como pueden ver, nosotros aquí ya hemos entrado a las definiciones generales de lo que es la planificación fiscal y sus riesgos de precio de transferencia y cómo es lo que trabaja. Ahora nosotros vamos a hacer un ejemplo de cómo detectar si existe o no un riesgo tributario por estrategias de paraísos fiscales utilizando precios de transferencia. En primer lugar, se debe definir que va a existir un riesgo tributario cuando yo utilice mis precios de transferencia con paraísos fiscales con el objetivo de no pagar el impuesto a la renta. Ejemplo, la empresa relacionada en Ecuador produce televisores y los vende a su parte relacionada en Panamá, que como ya lo vimos es un paraíso fiscal. Esta compañía panameña, que está en el paraíso fiscal, compra los televisores a la compañía ecuatoriana que es subrelacionada y los vende a un tercero independiente en Estados Unidos. Como pueden ver, en cambio, cuando no va a existir un riesgo tributario es cuando existe una transacción en la cual interviene un paraíso fiscal, pero es entre compañías independientes, porque ahí no va a haber ningún tipo de afán en transferir la utilidad de ese paraíso fiscal y no pagar impuestos en Ecuador, en Guatemala o en el país fuente, ¿no? Sino que es una transacción que se da entre partes independientes. Entonces ahí no existe riesgo. Si nosotros ya nos podemos analizar en el ejemplo que dimos sobre la operación vinculada, como mencionábamos anteriormente, como ustedes recordarán, la parte relacionada ecuatoriana le vende un televisor a $150 a su compañía en Panamá, la cual posteriormente le vende este mismo televisor a $290 al contribuyente independiente en Estados Unidos. La compañía panameña no realiza ningún tipo de
de adición de valor agregado, ningún tipo de actividad adicional para darle un valor a ese bien. Es más, como pueden ver en la gráfica, el producto va directamente de Ecuador al cliente final en Estados Unidos. Es decir, aquí se nota claramente la intención de únicamente utilizar Panamá para triangular esa facturación. Como pueden ver aquí, nosotros tenemos en el ejemplo que el precio de venta de la compañía ecuatoriana a la panameña fue de $150. La panameña vendió al cliente final en Estados Unidos un precio de $290 y resulta ser que el precio de mercado de plena competencia del televisor es justamente los $290. ¿Cómo quedaría entonces ya un estado de resultados de pérdida de ganancias tanto de la compañía relacionada ecuatoriana como de la compañía relacionada panameña? Como podemos ver, la compañía ecuatoriana generó una pérdida operativa de -3. ¿Por qué? Porque su ingreso fue de $150, ¿no es cierto? Ese es el precio al cual vendió a su parte relacionada en Panamá. Pero sus costos y gastos resultaron ser de 153. Costo de ventas de 115 más 38 da 153. Entonces aquí esta compañía, por esta razón, la compañía ecuatoriana relacionada obtuvo una pérdida, porque tuvo de ingreso $150, pero sus costos y gastos fueron de 153, lo que generó dicha pérdida. Por esta razón, entonces, la compañía ecuatoriana no va a pagar impuestos en Ecuador. Ahora miremos el estado de resultados de la compañía panameña. El ingreso para la compañía panameña va a ser de $290, porque esto es el precio al cual vendió al cliente final, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Y su costo de venta va a ser $150 al precio al que lo compró a su compañía ecuatoriana relacionada, y sus gastos operativos de 2, ¿no?, porque no genera mucha actividad en Panamá. Razón por la cual la compañía relacionada panameña obtiene una utilidad operativa de $138. Sin embargo, esta operación tampoco paga impuesto a la renta en Panamá porque así lo dispone para este tipo de actividades la norma panameña. Como pueden ver aquí, en su conjunto, el grupo multinacional, es decir, la compañía relacionada ecuatoriana y panameña, no pagaron impuesto a la renta, ninguna de las dos, ni tampoco global, lo cual ya deja ver que no es una transacción que lo hayan hecho parte de independientes. ¿Por qué? Porque en esta gráfica podemos ver cómo hubiese trabajado una parte independiente. El fabricante de televisores ecuatoriano independiente hubiese vendido directamente el producto a la compañía estadounidense a un precio de $290. Con lo cual, como podemos ver, el estado de resultados de la compañía independiente ecuatoriana generó una utilidad operativa de $130. ¿Por qué? Porque vende a $290, sus costos de venta son 160 y la diferencia es una utilidad operativa. Es decir, compañías independientes o una transacción sin la influencia de precio de transferencia ni el paraíso fiscal hubiesen obtenido $130 de utilidad operativa, generando un impuesto a la renta del 25%, que es $32,50. Mientras que ustedes, como recordarán, la operación vinculada ecuatoriana generó una pérdida de menos de $3, con lo cual tuvo un impuesto a la renta de 0, no pagó. Entonces, nosotros de aquí, esto es lo que se procura analizar en una estrategia de precio de transferencia utilizando paraísos fiscales, que las condiciones en las cuales fueron pactadas las operaciones vinculadas o relacionadas no fueron similares a las que lo hicieron parte de independientes. Y aquí es evidente porque se puede notar que la compañía vinculada dejó de pagar impuestos por la utilización de este tipo de estrategia. Por el contrario, una compañía independiente trabajando normalmente paga impuestos al Estado por $32,50. Entonces, este es el riesgo cuando esto es una forma de cómo yo puedo identificar el riesgo de una operación entre partes relacionadas con la utilización de paraísos fiscales. Como pueden ver, perjudican al contribuyente independiente. Ahora ya, como resumen, podemos nosotros establecer que la globalización ha hecho que los grupos multinacionales elaboren estrategias de planificación fiscal internacional con el fin de maximizar su rentabilidad fiscal. Una herramienta de esta estrategia son los precios de transferencia entre partes relacionadas. Si no existe relación, como le dijimos anteriormente, no existen precios de transferencia ni ningún riesgo tributario. Y es muy importante recordar que los precios de transferencia deben cumplir con el principio de plena competencia. Es decir, debe ser similar el resultado de la operación entre partes vinculadas o relacionadas, debe ser similar al resultado que hubiesen obtenido compañías independientes trabajando en circunstancias similares. Esto es lo que se procura analizar con los precios de transferencia.
Espero que haya sido muy provechoso esta primera sección y como ustedes pueden ver, ahora ustedes deben contestar la evaluación y el foro sobre este tema. Cualquier inquietud que ustedes tengan la pueden colocar en el foro y posteriormente pasen por favor a la sección número 2 en donde nosotros vamos a ver ya la forma correcta de hacer el análisis de comparabilidad de precio de transferencia. Les agradezco por su participación. Por favor, no duden en cualquier pregunta, hacérmela a través del foro y estoy muy agradecido por su participación.